yo le comento en este momento de la detención de Antonio Oseguera Cervantes, el hermano de El Mencho, ¿no? Este hombre conocido como Tony Montana fue capturado el día de ayer. Es un hombre que ya había sido detenido, sin embargo, lo liberaron, no sabemos por qué. Aquí el asunto es que al ser una persona generadora de violencia, un objetivo importante para las autoridades de seguridad federales, pues se teme que a lo mejor su detención, como ha sucedido en otros casos con la detención de otros delincuentes, pues genere violencia en la zona donde tenía su forma de operación, ¿no? En este caso estamos hablando de Jalisco principalmente. Para hablar acerca del tema, yo le agradezco, se encuentra en la línea telefónica Oscar Valmen. Él es periodista y es especialista en seguridad. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Wendy, muy buenos días, gracias por la invitación, saludos al auditorio. Al contrario, Oscar, pues escuchábamos y que las autoridades de Jalisco, básicamente, pues se encuentran en alerta, ¿no? Ante lo que pudiera pasar en las próximas horas derivado de la detención de esta persona. Claro, Jalisco es el punto más importante donde está la preocupación no solamente del gobierno estatal, sino también del federal, porque ahí es donde ocurre la detención en Tlajomulco a las 5:20 de la mañana, de la madrugada del martes, de Antonio Segura Cervantes, pero mis fuentes me comentan que también hay preocupación por algo que pudiera suceder tanto en Colima como en Michoacán, incluso en Zacatecas. Hay que recordar que cuando detienen a la esposa de Nemesio Segura Cervantes, a Rosalina González Valencia, en noviembre de 2021, de primer momento no hubo una reacción violenta, como hemos visto en otras ocasiones, pero en los días siguientes hubo un extraño fenómeno en Zacatecas de muchas personas, lamentablemente, que aparecieron colgadas de puentes y árboles. Y esto después se conoció, fue parte de, digamos, la estela de violencia que dejó la detención de la jefa. Ahora es de vuelta un personaje importante en la estructura criminal del Cártel Jalisco, también cercanísimo familiar de Nemesio Ceguera, Antonio Ceguera Cervantes, quien no solamente era el hermano del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, sino que tenía una triple función muy importante. Por un lado, el blanqueo de capitales de mercados negros, era lo que le llamamos comúnmente lavado de dinero. Por otro lado, el tráfico de armas entre México y Estados Unidos a favor del cártel. Y por último, pues la supervisión y la fundación del Grupo Élite, que es un brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación, el más violento acaso que tiene y que sirve como una especie de ejército personal para el Mencho. Por todas estas condiciones, claro que es importante que el gobierno mantenga una vigilancia muy de cerca a lo que va a pasar en las próximas horas, porque si bien afortunadamente hasta el momento no ha habido una reacción violenta, pues siempre puede suceder, especialmente ahora que viene, bueno, pues Navidad, que viene fiestas y que mucha gente está en la calle y está pues, haciendo sus compras. Es importante que la gente se mantenga alerta. Ahora, bien, Oscar, como tú bien dices, podría no ser en este momento la situación violenta que pudiera vivirse en estas zonas, podría ser posterior. Las autoridades de estos estados, Jalisco, donde fue la detención, decías Colima, Michoacán, Zacatecas, ¿se encuentran preparadas para enfrentar algún acto violento que pudiera generar el cártel Jalisco Nueva Generación al cual está ligado este hombre o alguna u otra célula delictiva que tenga simpatía con Oseguera, con su hermano, con el Mencho, el de Santa Rosa de Lima? Mira, uno esperaría que sí, debido a que los operativos no únicamente incluyen lo que le llaman la extracción del objetivo prioritario, es decir, su detención y también sacarlo de la zona de influencia donde pudieran participar actores armados ligados a ellos que impidan que sea trasladado, por ejemplo, en este caso, a la Ciudad de México. Los operativos en realidad también deben incluir justo prever cómo se neutralizan esas situaciones, es decir, tener ubicados, por ejemplo, quiénes son los jefes de plaza que pueden sacar a la base social a las calles, cuáles son, en el caso de Jalisco, los oxos más cercanos a donde ocurrió la detención que podrían ser incendiados, que ha sido un modus operandi del cártel Jalisco Nueva Generación, tener listas, por ejemplo, grúas en los caminos más importantes en caso de que se requiera remover algún vehículo que esté obstruyendo a propósito
el camino de las Fuerzas Armadas, tener preparados a los bomberos en caso de que esos vehículos estén incendiados. Es decir, no estamos hablando únicamente de una detención, sino todo un operativo que va de la mano. Idealmente sí, y creo que poco a poco la Secretaría de la Defensa Nacional se ha ido involucrando cada vez más en tener operativos integrales a partir de fracasos como lo que vimos en el llamado Culiacanazo, seguramente te acordarás. Sí. Pero bueno, cada vez más los grupos armados, es cierto, reaccionan con mucha violencia. Pasó, por ejemplo, con la detención del Huevo, este líder del cártel del Noreste, que inmediatamente después de su detención, el brazo armado de la Tropa del Infierno reacciona de manera muy violenta en Tamaulipas. Lo vimos cuando detienen al Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, y una reacción durísima por parte de los grupos armados en Guanajuato. Me parece que el gobierno mexicano a estas alturas ya debería tener el pulso de lo que puede pasar y al mismo tiempo tener todos los elementos de inteligencia criminal, de seguridad pública para neutralizarlo. Insisto, esto es en el mundo ideal. Uh-huh. En el mundo real no sabemos realmente si hoy están preparados para una reacción violenta por parte del cártel más importante en este momento de México y el que tiene presencia en 28 de las 32 entidades federativas y además un cártel que tiene negocios ilícitos en al menos 50 países del mundo. Ahora bien, este hombre, ya lo decíamos, había sido detenido en el pasado, sin embargo fue dejado en libertad. En esta ocasión no se ve la posibilidad de que ello suceda. Oscar. Buen día, hola, Wendy. Sí, ¿me escuchas, Oscar? Perdóname, te perdí en la última parte de la pregunta. Sí, Discúlpame, ¿podrías repetir? Sí, te comentaba que este hombre fue en su momento detenido en un pasado. Si con esta detención no hay la posibilidad de que de alguna u otra forma, otra vez, por ahí no se haya integrado correctamente la carpeta de investigación o que digan que se violó el debido proceso y lo puedan dejar en libertad otra vez. Claro, esa es otra posibilidad. Lamentablemente, estos casos son complicados en dos fases. La primera es evidentemente localizar al objetivo prioritario, detenerlo sin hacer un solo disparo, que es lo ideal, sin involucrar civiles heridos o que pierdan la vida. En el caso, por ejemplo, de Antonio N. o Antonio Oseguera Cervantes, su detención ocurre en un fraccionamiento donde hay muchas familias en Tlajomulco, Jalisco, pero luego viene lo que tú dices, Wendy, que es la otra parte, que es tener expedientes bien armados, investigaciones sólidas, buenos trabajos de los ministerios públicos para que los jueces no puedan excusarse y no puedan irse por las rendijas a la corrupción. Aquí los armados tienen que ser perfectos para que nadie pueda decir, lo libero porque lo torturaron, lo libero porque no se presentó de inmediato ante la autoridad correspondiente, porque la orden de cateo venía mal fechada, o porque en el reporte policíaco se asentaron mal las horas. Aquí el trabajo tiene que ser perfecto, tan quirúrgico como el operativo mismo para poder detenerlos. Porque si una parte, sobre todo la segunda parte, cuando se presenta ante el Poder Judicial, y entonces hay que evaluar si hay elementos suficientes, primero para vincularlo a proceso, después para declararlo culpable, y después el proceso de sentencia, se puede caer. Y entonces lo único que se hace es patear el avispero, como comúnmente se dice, porque entonces ahora tienes que devolver a las calles a un capo que ya probó que puede ser impune ante las autoridades, que ya le tienen medido el agua a las autoridades mexicanas y que además probablemente esté resentido, esté muy molesto y entonces vaya sobre quienes él cree o está seguro que son quienes los traicionaron. En muchas ocasiones esto lo hemos visto, estos capos, que una vez que son liberados, comienza una cacería en su círculo cercano para conocer quién los entregó. Y a veces, muchas veces, caen inocentes, caen personas que son contratadas por miedo o por conveniencia como halcones, a quienes les echan la culpa, y luego viene una racha de muertes terrible. Por eso es que por todas las aristas hay que poner atención al Poder Judicial, hay que transparentar el Poder Judicial. Esta es una reforma que lleva años pendiente. Los jueces y magistrados son un segmento de la población estratégico para la pacificación del país que durante años se han negado a que se transparenten sus decisiones. Conocemos sus decisiones, conocemos cómo las toman,
pero no conocemos por qué toman las decisiones que toman, ¿no? Podemos conocer los años de sentencia que se dictan, podemos conocer sus direcciones, sus juzgados, pero no explican a la sociedad cuáles son las razones, los argumentos que llevan a sentenciar a un presunto líder del narcotráfico o a dejarlo libre. Esta es la parte más complicada en este momento y es la parte a la que habrá que poner atención, no solamente desde el punto de vista del auditorio, sino desde los periodistas. Y finalmente, Oscar, me queda un minutito. La pregunta clave, ¿en dónde está el Mencho? Mira, los últimos reportes de inteligencia hablan de que el Mencho está en algún lugar en Jalisco y más bien pegado a Michoacán. Esto evidentemente es de acuerdo con la última información y esta información es algo que va cambiando. Es una pregunta que se hace no solamente el gobierno mexicano, se la hace el gobierno de Estados Unidos con mucha insistencia porque ha ofrecido ni más ni menos que $15 millones por su captura. Es una pregunta que se hacen también sus enemigos, el cártel de Sinaloa, el cártel del Noreste, el cártel de Santa Rosa de Lima. Incluso te diría que es una pregunta que se hacen sus aliados. Tampoco. Es una especie de fantasma que conoce muy bien los territorios por donde camina y bueno, pues sabrá a ver si el año siguiente puede resolver esa pregunta. Perfecto. Pues Oscar, gracias. Muy buen día. Te mando un abrazo, Wendy. Muchas gracias. Buen día. Igualmente para ti, Oscar Valmen, periodista especialista en seguridad.